Jesucristo es mi Dios, única ruta a mi Dios. Jesucristo es mi Dios, Él lavó mis pecados. Jesucristo es mi Dios, tinieblas caen a su nombre. Jesucristo es mi Dios, Rey de Reyes proclamaré. Jesús es Cristo. El protagonista de la Pascua que preparó nuestra salvación, Jesús es el Cristo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Marcos capítulo 14, versículo 12 y 16. En la escritura, Marcos 14, 12 a 21, habla sobre Jesucristo, el Mesías que vino como el Cordero Pascual, preparando la última Pascua con sus discípulos el día antes de ser crucificado y derramar su sangre para salvarnos. Hoy es el primer día de los panes sin levadura, la Pascua, cuando se comen pan sin levadura. La Pascua es una fiesta para conmemorar y recordar el día en que los israelitas, que sufrieron como esclavos en Egipto durante 430 años en la tierra de Gosén, fueron completamente liberados del faraón al obedecer la palabra del Señor Dios y aplicar la sangre del Cordero Pascual en sus dinteles. Al acercarse la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús dijo: Vayan a la ciudad, y un hombre que lleva un cántaro de agua los encontrará. Síganlo. Digan al dueño de la casa donde entre. El maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación donde comeré la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una habitación grande y preparada. Preparen todo ahí. Así, Jesús les dio instrucciones específicas a los discípulos sobre dónde y cómo preparar la Pascua. Cuando preguntaron: ¿Dónde debemos preparar la Pascua? ¿Por qué Jesús dijo esto? Originalmente, los humanos fueron creados hermosamente a imagen de Dios. Seres espirituales, felices, llenos del aliento de Dios. Pero antes de la creación, Satanás, el diablo que se opuso a Dios, cayó a la tierra como la antigua serpiente, el gran dragón que engaña al mundo entero, trayendo oscuridad, caos y vacío al mundo humano, reinando como el Dios y príncipe de este mundo. Un día, Adán y Eva fueron engañados por la astuta serpiente Satanás en Génesis 3 y como resultado quedaron atrapados en el problema fundamental de vivir como esclavos de Satanás, temblando de miedo toda su vida porque se apartaron de Dios. Al final, todos los humanos nacidos como descendientes de Adán también están atrapados en el problema fundamental de estar separados de Dios por la maldición de su linaje, por ser engañados por sí mismos, dominados por el padre de la mentira, el diablo, como se describe en Juan 8:44. Luchan por construir una torre de Babel de deseos, siguiendo las costumbres de este mundo y pensando solo en cosas terrenales. Sufren de enfermedades físicas, mentales y problemas espirituales ocultos que no pueden ser curados por la medicina o las drogas.
y finalmente enfrentan la destrucción eterna. Pero el Dios Creador nos ama mucho, aunque estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Cuando Adán y Eva pecó, Dios odió a Satanás, quien nos engañó con mentiras, y lo llamó enemigo. Para aplastar completamente la cabeza de Satanás, Dios nos dio la promesa del Evangelio original de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3:15. La simiente de la mujer, Jesucristo, aplastó completamente la cabeza de Satanás. ¡Ya! Para romper las 3 maldiciones que nos atan, el poder de pecado, muerte y Satanás, Dios envió al Mesías Cristo, la simiente de la mujer de Génesis 3:15, quien tiene la autoridad del verdadero rey, verdadero sacerdote y el verdadero profeta a esta tierra, como lo prometió. A través de la última Pascua, el Dios Creador, Jehová Jireh, quien entregó a su Hijo Jesucristo a la cruz, ya había preparado todo para la salvación de toda la humanidad. Siguiendo las instrucciones de Jesús, Pedro y Juan entraron en la ciudad de Jerusalén y vieron que las calles ya estaban llenas de gente, justo como Jesús había dicho. Había un hombre llevando un cántaro de agua. Sin dudarlo, los 2 discípulos lo siguieron hasta el final y allí prepararon la comida de la Pascua. Al anochecer, Jesús y sus discípulos se reunieron alrededor de la mesa. Entonces Jesús miró a sus discípulos y dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me traicionará. ¿Por qué Jesús dijo que uno de los 12 discípulos lo traicionará? Jesús ya sabía que Judas Iscariote había ido a los sumos sacerdotes y recibido 30 piezas de plata, buscando una oportunidad para traicionarlo. Pero Jesús anhelaba que Judas regresara a él y le dio una última oportunidad para arrepentirse. Por eso él dijo: uno de ustedes me traicionará. Todos los discípulos se sorprendieron al escuchar las palabras de Jesús. Estaban profundamente angustiados y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Los discípulos le preguntaron a Jesús con angustia. Pero solo Judas Iscariote no mostró angustia y no hizo preguntas. Jesús miró a los discípulos angustiados y dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me traicionará. Luego miró a Judas y dijo: El Hijo del Hombre va, como está escrito de él. Pero ay de aquel que traicionara al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Judas Iscariote, quien no hizo preguntas sobre sí mismo, no se dio cuenta de que Jesús era el Cristo, la simiente de la mujer que vino a aplastar la cabeza de la astuta serpiente, Satanás, y simplemente se quedó con Jesús. Como resultado, su mente fue dominada por Satanás, llevándolo a traicionar a Jesús y enfrentar un final miserable. Y los otros 11 discípulos, aunque aún no habían experimentado plenamente que Jesucristo era el verdadero maestro de la Pascua, hicieron las preguntas correctas. Los discípulos que se examinaron a sí mismos y siguieron a Jesús finalmente se dieron cuenta, bajo la providencia de Dios, Jesucristo, la simiente de la mujer, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la mujer.
y como el Hijo único de Dios murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, Jesucristo es el Cordero Pascual sin pecado y sin mancha, que vino a morir, resucitar y volver según las Escrituras. Si hacemos la batalla espiritual aplastando todo pensamiento de incredulidad que viene bajo el dominio de Satanás en el nombre de Cristo, no nos apartaremos del Dios de Génesis 3:15. Ahora vamos a confesar el milagro de los 7 segundos. Jesús es el Cristo, soy un hijo de Dios. Todos los problemas acabaron. Satanás vete. Lleno del Espíritu Santo, evangelización mundial, hasta los confines de la tierra, seré su testigo. Nosotros que creemos y recibimos a Jesús como el Maestro de la Pascua, el Mesías Cristo de Génesis 3:15, que aplastó la cabeza de la serpiente, hemos sido llamados a vivir como aquellos cuya vida es una bendición bajo la providencia de Dios. Por tanto, debemos grabar la palabra de Dios en nuestras almas. Al aplastar la cabeza de la serpiente que nos hace vivir según nuestros deseos, experimentamos el poder de Cristo. Por lo tanto, los bendigo en el nombre de Jesucristo para que se conviertan en la cumbre espiritual de la evangelización mundial que salva a las 237 naciones del mundo. Dios vivo, gracias por permitirme darme cuenta de que el verdadero Maestro de la Pascua es Jesucristo, el Mesías que vino como la simiente de la mujer profetizada en Génesis 3:15 y aplastó la cabeza de la serpiente. Me has llamado a vivir bajo su providencia, donde la vida misma se convierte en una bendición, mientras preparaste la Pascua para nuestra salvación. Ahora no me dejes ser engañado por mí mismo, sino que hago la batalla espiritual de aplastar la cabeza de la serpiente en el nombre de Cristo de Génesis 3:15, para que Satanás de Juan 8:44 ya no pueda controlar toda mi forma de pensar. Permíteme ser la cumbre espiritual que sueña con su sueño de salvar a las 237 naciones del mundo y asume desafíos para su reino. Rezo en el nombre de Jesucristo. Amén.